Carlos Ascurra no tiene idea o no se imagina la cantidad de factores que influyeron para que tuviese el resultado que tuvo. El Colo Bertona, el Colorado, que le decíamos nosotros en el club, decía que me llevaran, que me sacaran de ahí rápido. Cuando me acerco a donde estaba Carlos en el piso, me doy cuenta que no era un culatazo como que yo pensaba, sino que era una gran herida que tenía en el tórax. En ese momento lo único que atiné es trasladarlo a un centro, a un hospital, porque había una gran pérdida de sangre y se estaba descompensando. Gracias a la colaboración de la gente de Godoy Cruz y a Mario Derimay, que era el kinesiólogo del plantel, pudimos cruzar el verde césped de la cancha mojada hacia donde estaba la ambulancia, y en ese momento subimos a la ambulancia y el chofer me pregunta a dónde lo llevamos. Yo lo único que pretendía llegar a un centro de mayor complejidad donde pudieran compensarlo, donde pudieran operarlo urgente. Estaba escuchando el partido por la radio porque yo quería saber a qué hora terminaba él. Cuando ocurre todo esto, que el locutor dice no lo veo a Ascurra, no lo veo a Ascurra, y yo sentía todo lo que estaba pasando, todo el alboroto lo estaba sintiendo. Y cuando dijo que no lo veía a Ascurra, decía yo, ¿dónde está? La decisión de trasladarlo, de no demorarlo en el mismísimo estadio, desde la decisión de a dónde lo traslado, porque si vamos a los fines prácticos, una alternativa hubiese sido el Hospital Central, demorándose por lo que significa atravesar la ciudad unos cuantos minutos más. Nadie sabe, ¿no? Pero sin dudas hubiesen influido negativamente. Entonces recuerdo cuando vamos saliendo del estadio, no sé si fue el chofer, el ayudante chofer que decía, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Y sé que el Colo, o no sé quién es, decía, rápido, rápido, el hospital más cerca, el hospital más cercano. Casi me muero cuando me llama mi hijo, el mayor, avisándome que era el Carlito y que lo estaban por trasladar al hospital. No, fue terrible. Fue una experiencia muy fuerte, muy terrible para mí. En el trayecto de aquí hasta el Hospital Lago Mayores, tuve la suerte de ponerle una guía con un suero y con Derimay le poníamos, para compensarlo la gran cantidad de sangre que perdía, a chorro 2 sachets. Mientras tanto, Carlos, en la gran desesperación, que estaba entrando en shock porque estaba sudoroso y transpiraba y decía, me muero, me falta el aire, me muero, me falta el aire, hasta que llegamos al hospital. Como fanático de mi hermano, cuando no podía ir a verlo, intentaba escuchar el partido y yo estaba escuchando. Y sí, es verdad, estaban relatando un suceso entre la policía, el público de San Martín y los jugadores, hasta que en un momento me interrumpe uno de los enfermeros y me dice, Mauricio, viene tu hermano. ¿Cómo viene mi hermano? Le dispararon. No sabía que la gente que estaba de guardia del hospital era hermano de Guillermo y la esposa del hermano de Guillermo de Guilla Lastra. Obviamente fue un momento muy difícil, porque en muy pocos minutos teníamos que asumir junto a mi esposa algo que a veces lo ideal es decir yo no, pero ¿cómo digo que no si está llegando? Me acuerdo bastante de todo. Me acuerdo cuando llegamos a la guardia del hospital, que sí recuerdo los gritos del Colo, que decía, ya
ya a cirugía, ya a quirófano, ya hay que operarlo ya porque se muere acá. Que alguien le dijo que esperara, que se tranquilizara, imagínate, el colo le dice, qué tranquilo. De alguna manera ni siquiera puedo decirte si sentí alegría o me saqué un peso de encima cuando vi que no era mi hermano, porque es como que ya estábamos bloqueados, o sea, ya estábamos en una posición muy de cirujano. La gente del hospital nos ayudó un montón, desde el que cuida coches afuera del hospital, liberando la entrada, los camilleros liberando el recorrido, hasta con el ascensor para quirófano abierto. El equipo quirúrgico estaba libre en un hospital donde se reciben más de 100 consultas por día, mucho más que 100 consultas por día. Se encontró con 2 anestesiólogos, en mi experiencia, de los que me tocó conocer como cracks. Enrique Saca y Juan Carlos Sandovar. Mi esposa, con la que operé a Carlos, además después de su residencia de cirugía, hizo un fellowship en cirugía de tórax, donde Carlos tenía el principal foco de herida. Yo hacía poco, menos de un año, venía de Israel, de hacer un fellowship en trauma. Después viste como en las películas cuando pasan que llevan una urgencia, que ponen la cámara que mira las luces, que van rápido así, llevándote así. Bueno, me acuerdo de eso. Simplemente fue cuestión de hacer la evaluación básica, el ABC, descubrir que tenía un orificio en el tórax del lado derecho, que entraba un puño, mi puño, entraba dentro de su tórax. Y más allá de la cirugía en sí, después tiene que recuperarse el paciente. Y en las primeras horas, en cuidados críticos, cuidados intensivos, son fundamentales. Y se encontró con terapistas de primer nivel. Ariel Chena y Graciela Zakalik, que en definitiva hacen una sumatoria de factores que le permiten que haya tenido ese resultado. Fuera del quirófano, nos encontramos que durante la cirugía, obviamente, más allá de la concentración que requería eso, porque era una cosa atrás de la otra y una velocidad mental de estar pensando 1000 cosas a la vez, el circulante, escuchamos que dice, disculpen, sé quiénes son, pero necesitamos que se retiren de la parte esta que es de quirófano. Nos encontramos con que estaban en la puerta del quirófano el gobernador, el ministro de Salud y el intendente de San Martín.